El próximo 3 y 4 de mayo, Puebla será sede del 7º Congreso de los Organismos Públicos Autónomos, donde se analizará el papel de estas instituciones en la transición gubernamental del 2012. Diversos organismos públicos autónomos, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, han promovido desde hace 7 años la creación de diversos espacios de encuentro y discusión sobre el fortalecimiento de estas instituciones. El congreso anterior se llevó a cabo en Mérida. En este año, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado promovió a Puebla para ser la sede del 7º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, así como el Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla. No lo olvides, regístrate ya. Mucho de lo que pensamos en la corrupción y la manera de combatir la corrupción, bueno, no estaba dando los resultados que esperábamos. Entonces nos da mucha curiosidad, que es la pasión de los académicos, la inquietud de tratar de entender. Yo llevo varios años, como menciona Eduardo, con esta inquietud tratando de entender la corrupción y el Estado de Derecho en México. Entonces lo que quiero hacer, porque yo siento hasta cierto punto puedo aprender más de ustedes que ustedes de mí, pero quiero compartir unas ideas y invitarles a pensar sobre el tema de la corrupción, de la integridad del Estado de Derecho, quizá de una manera más amplia. Compartimos ideas y a ver dónde va. Esa es la idea. Y empiezo con un marco teórico muy simple. Y lo describe hasta cierto punto uno de nuestros fundadores del país, de Estados Unidos, que hay dos dilemas que enfrenta el gobierno. Uno es controlar la sociedad y el otro dilema es controlar el gobierno. Y se puede ver en este foro. Aparte de la relación entre estos dos, de crear un gobierno que pueda controlar la sociedad y cómo controlar el gobierno, podemos pensar en la relación entre estos dos, y esto sí me interesa, pero lo voy a dejar al lado. Lo que me interesa en ese momento, que quiero destacar, es lo que los dos tienen en común. Si estamos hablando de que miembros de la sociedad o miembros del gobierno, del Estado, lo que tienen en común es que los dos tienen que cumplir con la ley. Los dos tienen que cumplir y obedecer las reglas. Entonces lo que tienen en común es el Estado de Derecho, en las dos direcciones. Y sabemos que en México hay retrasos o atrasos en las dos direcciones. O sea, tenemos muchos problemas en cuanto al incumplimiento de la ley en la sociedad, con todas estas características ya conocen. Y también tenemos los problemas de incumplimiento de la ley dentro del gobierno. Lo que me interesa, y parte de la razón que empiezo con este marco teórico muy amplio, es que nos ayuda a conceptualizar la corrupción como parte de algo más amplio, como parte de incumplimiento de la ley dentro del Estado, pero parte de algo más amplio. Nos ayuda también a conceptualizar las legalidades e ilegalidades del Estado como enraizado en el Estado de Derecho más amplio, que incluye el cumplimiento del derecho dentro del Estado y también dentro de la sociedad, viendo los dos juntos. Y por tercero, nos ayuda a conceptualizar los mecanismos de control en términos muy simples, y así los presento aquí. La idea de que el Estado, como dijo Madison, tiene que controlar la sociedad hasta cierto punto, y otra vez de forma muy simple, la idea de que la sociedad tiene que controlar el Estado. Esto es el punto de partida, y como mencioné, quiero compartir unas observaciones sobre esto, sobre unas brechas y qué hacer.
Aunque también debo de empezar con la advertencia que ya no tengo la respuesta. No, la respuesta es algo mucho más allá, mucho más complicado, que tenemos que dialogar y trabajar juntos en descubrir la manera de proceder. Pero si pensamos en estas ilegalidades, el incumplimiento de la ley dentro de la sociedad y dentro del gobierno, atrás de estos, yo propongo que hay un discurso político mexicano. Es parte de la cultura mexicana, pero no en el sentido de la cultura que siempre pensamos en la cultura. Es la manera que vemos la política en México. Es un modelo cognitivo, lo cual incluye, como veremos, cómo vemos la política, cómo interpretamos la política, pero también cómo debe ser la política. Incluye aspectos de dónde estamos y dónde queremos estar. Y lo estoy ofreciendo esto en un contexto que incluye la realidad, pero va un poquito más allá, en nuestra interpretación de la realidad. Por un lado, es el discurso político mexicano, la percepción de la corrupción, la falta de confianza en los políticos, la falta de confianza en el gobierno, en la ley, que la ley no promueve la justicia, sino los intereses de los políticos. Ya lo pueden ver allá. No deje de ver Sociedad Transparente. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. ¿Qué tal? Pues hoy el acceso a la información y en general el derecho a la información parece que está tomando un nuevo cauce. Y es que mire usted, desde la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles, quizá en el libro más conocido, su Metafísica, ya decía, todo humano por su condición desea saber. Y la pregunta aquí es, ¿por qué queremos saber? La respuesta es simple, para decidir qué rumbo tomará nuestra existencia. Por eso hoy el acceso a la información resulta de gran valía, sobre todo como agregado de valor, tanto en las instituciones como en las relaciones personales. No es en vano que muchos instrumentos que hoy velan por este derecho están fundamentados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más o menos dice que toda persona tiene derecho a informarse, a informar, a investigar y a difundir información por cualquier medio. En nuestro país el derecho a la información ha ido avanzando poco a poco. Mire usted, en la Constitución de 1917, el artículo 6º solamente decía que a nadie se le perseguirá ni se le hará ningún tipo de inquisición por sus opiniones. Pero fue hasta muchos años después, en 1977, que a consecuencia de movimientos sociales y peticiones de lo que era la incipiente sociedad civil, en 1977 se incluyó un párrafo que decía: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero desgraciadamente esa modificación al número 6 constitucional de 1977 no nos decía cómo iba a ser el Estado para hacer operativo este derecho fundamental. Tuvieron que pasar otros 30 años para que esto fuera prácticamente establecido de vía plena en nuestra Constitución. Así, en 2007, finalmente se estableció cómo el derecho a la información iba a ser garantizado por el Estado. Pero de esto hablaremos en una próxima ocasión. Pero este discurso, esta manera que interpretamos la política en México, también incluye puntos de vista sobre la sociedad y el Estado de Derecho. En una escala de 1 a 10, llegó a 5.6. ¿Qué tanto cree que se respetan las leyes en México? 76% han querido un producto pirata, y yo creo que 24% mienten. 40% han querido un producto pirata de medicinas. Está estimado que 18% de la electricidad está robado por los diablitos. En los negocios, como vemos en reportes de KPMG y otros, aparte de pagar mordidas muy seguido,
el nivel de incumplimiento de las normas es muy alto, ¿no? Este reporte reciente del ODC, apunta un poquito sobre los problemas de fraude y incumplimiento de las normas dentro de los negocios. Entonces, no es nada más dentro del gobierno, también es dentro de la sociedad. Esa es una indicación de dónde estamos. Eso es como vemos la política en México, pero también la política en México y este discurso político en México, este modelo cognitivo, también tienen otras características de dónde queremos estar, ¿no? Y la gente en México reconoce que la corrupción está mal. Pueden ver estas características allá. Bueno, allá, yo estoy apuntando aquí, como ustedes lo van a ver aquí. Y también hay muchos datos para apoyar esto. 87% creen que los políticos deberían de rendir cuentas. 77% de la gente cree que la ley debe aplicar a todos iguales. 75% en promedio desaprobaron 21 diferentes actos de corrupción en la encuesta de transparencia. 62% no estaban de acuerdo con el dicho que el que no tranza no avanza. 53% creen que debe de siempre obedecer las leyes. Pero a pesar de este aspecto del modelo, menos que 5% denuncian un acto de corrupción, 77% de la gente ni sabe cómo. 75% o más de los crímenes no se denuncian. ¿Por qué? Por falta de confianza en las instituciones. O sea, los mexicanos fácilmente distinguen entre lo bueno y el malo, entre lo legal y lo ilegal, y entre cómo funciona el sistema y cómo debe de funcionar el sistema. Esto ayuda, al menos en mi mente, soslayar el argumento tradicional que asocia la corrupción con la cultura. No es algo cultural, al menos en el sentido siempre que hemos pensado en la cultura. Pero conociendo la realidad, aquí en México, quizá reconozcan la necesidad de un intercambio. Y por eso en 2005, en una encuesta, 59% estaban de acuerdo con que los funcionarios toman ventaja de su puesto siempre y cuando hagan las cosas buenas. En fin, sabemos que la corrupción y otras ilegalidades del Estado representa conducta esperada, pero no aceptada, condenada, pero no denunciada. Aquí encontramos entonces la primera brecha entre lo real, pero lo real interpretado en un sentido cognitivo, y lo normativo, es el dilema colectivo, ¿cómo podemos llegar a él? Los dos forman parte de un discurso político, la política, la cultura política mexicana, un modelo, como dije, cognitivo. Cabe señalar en esto tres cosas. Primero, la percepción de la corrupción va más allá de la corrupción. Esto sí, ya sabemos todo desde hace varios años. Incluso yo hice un estudio donde desagregué la percepción de la corrupción de la participación de la corrupción. Sabemos que son dos animales diferentes. Sí están relacionados, pero son diferentes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la percepción de la corrupción va más allá de la conducta. Representa algo cultural, algo cognitivo. También quiero señalar aquí que ambos lados de esto son muy dinámicos. No es nada más que hay cambios en cuanto a la corrupción, pero hay muchos cambios en la idea de dónde queremos estar. Y allí es donde yo veo muchos cambios en México. La democracia, por supuesto, ha estructurado la percepción de dónde queremos llegar. Hoy hay mayor enfoque aquí sobre la corrupción. Como Eduardo mencionó, cuando yo primera vez pagué mi primera mordida y quería seguir estudiando la corrupción, en México no había muchos estudios sobre la corrupción. Ahora hay expertos, hay un red, hay académicos, hay estudiantes, hay soldados, o como le dicen, guerreros de integridad, como ustedes, en México. Un saludo para Sociedad Transparente y que les vaya muy bien. Muy buena suerte.
Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. ¿Qué tal? ¿Sabe usted qué es un dato personal? Un dato personal es todo. Su vida puede ir en un dato personal. Por ejemplo, su nombre, su dirección, su correo electrónico, su teléfono personal, su teléfono celular. Todos son datos personales. El punto aquí es saber qué se está haciendo con esos datos personales. Por ejemplo, usted va a una pizzería y compra una pizza, la ordena y se la llevan a su casa. ¿Qué le piden? Su teléfono, le piden su dirección y obviamente su nombre. Se va haciendo una bitácora. ¿Sabía usted que en esa pizzería, incluso si es una pizzería pequeña, deben de tener un responsable que resguarde esos datos? Sí, tiene que haber en todo tipo de empresas un responsable de resguardar los datos personales. ¿Y qué se hace con los datos personales? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Puede ser un buen uso o un mal uso, pero sobre todo nosotros como ciudadanos debemos de saber que podemos acceder a ellos, rectificarlos, corregirlos u oponerlos a su uso, lo que se le llaman los derechos ARCO por sus siglas, ARCO, acceso, rectificación, corrección y oposición. El acceso es tener precisamente conocimiento de qué datos tienen de nosotros y para qué los están usando. La rectificación es saber que nuestros datos pueden ser corregidos o incluso borrados de esa base de datos. La cancelación es decir, definitivamente quítame de esa base de datos, y la oposición pues también negarse a que se puedan mal emplear. Ahora, ¿cómo se ejercen esos datos? Ese ejercicio de protección de datos personales es muy sencillo. Usted solamente tiene que acudir a una empresa o a quien le está pidiendo cómo usar esos datos personales, que le enseñe precisamente quién los está resguardando y cómo, que tenga una serie de precauciones. Primero, que no estén expuestos a la vista de todos. Segundo, que la persona que puede pues manejarlos, digamos, de una manera u otra, se haga responsable a través de un papel de que esos datos no vayan a pasar a malas manos. ¿Y eso cómo se puede saber? Usted cuando llega a la tienda, por ejemplo, puede tener a la vista una tabla, una cédula, un papelito incluso, donde diga: esta empresa se hace responsable del manejo de datos de esta forma y en estos términos. Lo puede pedir desde cuando va usted a una consulta al médico, cuando va usted a solicitar cualquier bien o servicio en cualquier empresa, sea grande, mediana, pequeña. El chiste es que sus datos estén a buen resguardo. Usted puede encontrar más información de esto, sobre todo en la página del IFAI, que es www.ifai.org.mx, o si desea también puede seguirme en Twitter y ahí podemos seguir platicando de esto en @JorgeMachucaL. Estoy a sus órdenes, pásela muy bien. Pues recurrir a las autoridades, la verdad no sé, nunca me he visto en ningún problema de esos y espero jamás meterme o que me pase esa situación, la verdad no sé. Pues no sabría, ir a derechos humanos, ¿no? Claro que sí, a la defensa de derechos humanos, por ejemplo, es uno de los casos muy especiales. Ahorita todos tenemos teléfonos, estamos teniendo una persecución, por decir así, de bancos y de cosas por el estilo. Claro que sí, acaba de salir unos periódicos que ya de las cárceles no van a salir llamadas de chantajes ni de secuestros, que ahora sí se va a suspender. A ver, ¿por qué hay lugares que no permiten que salgan y entren llamadas en celulares? ¿Y por qué de las cárceles sí? Ahí está la incógnita. Empresas no lo permiten. Yo, por ejemplo, si quiero anular con Teléfonos de México las llamadas de celulares, lo puedo lograr. Yo creo que no es una cosa tan difícil. Deben de comprometerse los señores que tienen la concesión de teléfonos, celulares y de línea. Ahí está el problema. Pues irme a los derechos humanos, ¿no? O algún sindicato así que me eche la mano. Conciliación y arbitraje de los derechos del trabajador. Bueno, yo creo que primero, si en la empresa que trabajas existe un sindicato, el sindicato tiene la obligación de asesorarte y darte ese el primer paso, el primer canal. El gobierno pues tiene muchas obligaciones, pero si los ciudadanos no nos preparamos, ¿cómo podemos avanzar? Me iría prácticamente a derechos humanos, ¿no? Es lo que se basa en defender el derecho de todas las personas. Pues,
yo digo que sería la mejor opción derechos humanos. En primer lugar, solicitar información a los organismos que correspondan, porque últimamente se ha suscitado de manera frecuente. Un servidor ha sido víctima de este caso. En caso de que una empresa viole mi privacidad, pues yo creo que es denunciarla, dependiendo también qué tipo de privacidad pueda incumplir conmigo. Posiblemente, a lo mejor muchas veces desconocemos a dónde podemos recurrir, pero yo creo que existen los conductos por los cuales nosotros podemos recurrir. En ese sentido, creo que el gobierno ha tenido a bien dar a conocer cuáles son los medios por el cual nosotros podemos denunciar si hay alguna anomalía o privacidad en este caso.